Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Sigifredo López Tobón, él es colombiano, él es abogado, él recibido en la Universidad de Santiago de Cali, tiene un magíster en Derecho Penal y Criminología, se prestó a la charla con nosotros, con Fase Cero, porque tiene una historia para nosotros al menos novedosa e interesante. Obviamente él tendrá su manera de contarlo y también de atravesar. Nada menos que fue secuestrado por la FARC, la Fuerza Revolucionaria Militar Colombiana, y justamente nos resultaba interesante poder hablar con él, con Sigifredo, a quien ya tenemos en línea. De este lado te saluda Álvaro Garay, está María Jiménez, Natacha Grabre-Camors, desde Argentina. ¿Cómo estás, Sigifredo? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el equipo de Fase Cero. Es un placer estar con ustedes. Ya nos encanta la tonada, nos gusta primero estar hablando con vos, esperemos que te hayamos agarrado en un buen momento, pero digo bien, como diputado por Valle del Cauca en el año 2002, exactamente el 11 de abril, fuiste secuestrado con otros 11 diputados más y fuiste, privado de tu libertad, valga la redundancia, y nos llamó la atención que fuiste el único que sobrevivió, el que resistió a ello, y que por supuesto que tenés una historia para contar, y estamos aquí nosotros como Fase Cero desde Argentina tratando de descubrir para nosotros como novedad esta historia que te lleva todos los días, ¿no? A remontar y también a tener este presente como abogado defensor de esas causas. Pero me meto de inicio, fue así, aquel 11 de abril, un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas fingió un falso atentado y secuestraron a ti y a otros 11 diputados, todos juntos. Así fue. Recuerden que Colombia vive un conflicto armado desde hace 50 años, medio siglo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, nacieron en el año 64 y en el año 2002, para esa época estaban supremamente fuertes. Querían tomarse el poder por medio de las armas. Habían secuestrado a casi 700 militares, entre militares y policías, y también decidieron secuestrar a civiles políticos. Entre esos, pues inicialmente secuestraron a varios senadores, luego a Ingrid Betancourt, una candidata presidencial, y luego a los 12 diputados del Valle del Cauca. Estábamos en plena sesión el día 11 de abril, jueves, a las 10 de la mañana, en pleno centro de Cali, la tercera ciudad de Colombia, y de acá nos sacaron rumbo a las montañas, y ahí empezó una larga odisea supremamente dura y difícil, que duró 7 años. 7 años caracterizados por la infamia, por la crueldad del secuestro, por la crueldad de los secuestradores, la crueldad del clima, la insensatez que prevalece en una situación de estas, donde un ser humano es sometido a las peores condiciones, a los peores tratos, y es condenado a vivir lejos de su familia, como un animal en medio de la selva, en condiciones infrahumanas y en situaciones supremamente difíciles. Pero gracias a Dios logramos resistir durante 7 años. El secuestro terminó para mí en el año 2009, año y medio antes. Fueron asesinados vilmente todos mis compañeros. Yo me salvé porque estaba castigado. Había tenido problemas con uno de mis custodios, de los guerrilleros que nos estaban custodiando, porque me faltó al respeto, le exigí respeto, y entonces me castigaron, porque allá uno no podía levantar la voz para protestar por nada, así fueran malos tratos los que estuvieran sometiéndolo a uno. Entonces, porque levanté mi voz, fui castigado y me llevaron a otro extremo del campamento, y 4 días después, estando yo castigado, ellos tuvieron
una confusión militar, entró un grupo de ellos mismos, una columna, al campamento. Ellos pensaron que era el ejército. Por esos días había habido combates en la zona entre el ejército y estos grupos armados. Entonces pensaron que era el ejército y cumplieron la orden de matar a los secuestrados que tenían de parte de sus jefes los integrantes del secretariado mayor de las FARC, ya que nosotros, para ellos no éramos seres humanos, simplemente representábamos un trofeo de guerra que no podían dejarse quitar del ejército en un rescate. Y así fue que cumplieron con esa orden y fueron asesinados cruelmente a quemarropa, 11 seres humanos maravillosos. Yo logré resistir año y medio más hasta que ya fui liberado, y después de que fui liberado, llevaba 2 años en libertad, construyéndome, reestructurando nuevamente una carrera política, cuando me pusieron preso de nuevo, pero ya esta vez fui secuestrado por la Fiscalía colombiana, que con base en falsas pruebas, falsos testimonios, querían acusarme de como si yo me hubiera autosecuestrado. Luego demostré mi inocencia en 3 meses. Tuvieron que pedirme perdón el Estado colombiano a través del fiscal general, del presidente, del ministro de Justicia, las propias FARC me pidieron perdón. Todos los falsos testigos que actuaron en mi contra terminaron condenados por falso testimonio y fraude procesal. Y de esta manera pues puedo resumir unos años de infamia que se viven en Colombia, primero por un conflicto armado inhumano y luego por una justicia politizada, enferma, que obedece no a los criterios que debe obedecer la justicia, sino a criterios muy distintos y a intereses malsanos. Y de esa forma puedo resumir lo que a un ser humano le ocurrió, algo que no se lo deseo a nadie, que es vivir 2 eventos supremamente traumáticos en la vida, y sin embargo Dios nos ha dado la fortaleza para seguir adelante. Después de eso creé la Fundación Defensa de Inocentes, un pool de abogados que se dedican a defender a víctimas de las injusticias de la justicia en Colombia. El que habla es Sigifredo López Tobón. Sigifredo, el resumen es muy claro, el repaso breve, histórico también. En un punto también es como tu propia lucha que nunca acaba, ¿no? Porque imagino que cualquier entrevista, al menos hoy, Fase Cero desde Argentina, no tiene la intención de revolver tu pasado, ni hacerte sentir ni mucho menos, pero también me parece que contar esto todo el tiempo de lo que atravesaste, por donde estuviste, por el contexto histórico, hace también a tu lucha de que no se olviden de que esto sucedió y que puede llegar a suceder. De hecho, no sabemos cuál es el presente, la verdad, primero por no ser especialista y segundo por no seguir los medios de información, pero tampoco sabemos el presente si está más fuerte la FARC o no. Pero lo que quiero hacer hincapié es que tu lucha no termina nunca, ¿no? De esto, porque seguir contando tu pasado no es simplemente tratar de curar las heridas y que todo quede en el olvido, sino que al contrario, es recordarlo todo el tiempo. Y recordar eso es, ante todo, para que no se repita con otros seres humanos, porque las injusticias que me tocó vivir y que son simplemente la expresión de lo infame que es la guerra, de lo infame que es la injusticia y la política, y lo infame que es el sistema judicial colombiano. Entonces, por eso recordamos, por eso existe una fundación con abogados integrantes que defendemos derechos humanos en Colombia y a las víctimas del sistema judicial, y por esa razón seguiremos luchando. Con respecto a que las FARC, si bien es cierto, hicieron un proceso, un acuerdo de paz que negociaron muy bien, en condiciones muy favorables para ellos, porque cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra como el de mis compañeros, y sin embargo no han pagado un solo día de cárcel por eso, tal como lo establecen los estándares internacionales. Los protocolos de Ginebra hablan de que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. Sin embargo, sus dirigentes, están en el Congreso de la República, y de unas amnistías que después del Tratado de Roma no podían otorgarse. Sin embargo,
algunas víctimas como yo salimos a decir, bueno, perdonemos esto para que esto no se repita con nuevas generaciones en Colombia, para que no sigan matando, para que no sigan secuestrando, para que no sigan haciendo daño a la sociedad colombiana. Pero ocurrió que las FARC, pues en apariencia se han desmovilizado, pero también hay eh, unos grupos armados que se llaman disidencias de las FARC, que no han entregado las armas, que siguen aprovechándose de un negocio muy, muy lucrativo, que es el del narcotráfico en Colombia, aprovechando también que el Estado no ha hecho presencia en esas zonas lejanas, en esa Colombia profunda donde se siembra coca, donde se producen laboratorios para procesar la cocaína, donde hay dominio territorial de esas disidencias de las FARC, que no son más que grupos de narcotraficantes que, que exportan esto y que están aliados con toda una red criminal en el exterior, en México, en los Estados Unidos, en Europa, porque también hay que decirlo que el problema del narcotráfico es un problema multinacional y si los gringos, los estadounidenses protegieran sus fronteras de manera real y segura, pues la droga no entraba a los Estados Unidos. Si los europeos cuidaran y protegieran y custodiaran bien sus fronteras, la droga no llegaba a Europa. Pero hay mafias también en los Estados Unidos y también en Europa que son las que compran estas drogas y las que permiten que lleguen estas drogas ilícitas al mercado a unos costos exorbitantes, dejando unas utilidades enormes, y esas utilidades enormes son las que siguen financiando la guerra en Colombia, a grupos armados en Colombia. Entonces, en Colombia la sociedad civil, la gente buena pone los muertos y algunos pocos violentos, armados hasta los dientes con la plata del narcotráfico, en negocios con criminales sí, extranjeros y organizaciones criminales internacionales, pues son las que se lucran de este negocio. Y este negocio anteriormente era el que lucraba a las FARC y a los grupos paramilitares, los que financiaban la guerra contra el Estado colombiano. Entonces ahora se están enriqueciendo estos grupos violentos, porque mientras exista narcotráfico va a haber violencia en Colombia siempre, y estos grupos pues que son criminales, que viven del narcotráfico, luego se habrán llamar políticos o harán secuestros y cometerán algunas infamias buscando otro acuerdo de paz. Y desafortunadamente, mientras la sociedad colombiana, nuestro establecimiento no corrija las injusticias que genera la desigualdad, mientras no lleve educación, salud a todas estas regiones profundas y lejanas de las ciudades colombianas, mientras el campo siga siendo objeto de olvido por parte del Estado, pues siempre habrá personas que prefieran cultivar cocaína y producir cocaína en lugar de sembrar comida o en lugar de sembrar frutas o en lugar de sembrar alimentos que sean legales y que permitan sacar al país adelante de una manera legal y no sembrando hojas de coca para luego convertirla en cocaína. Hola, Sigfredo, te habla Natacha. Después de consulto, después de que volviste del secuestro que tuviste vos, antes eras diputado, ¿no? Después decidiste de dejar la política, si bien ahora tenés una fundación que obviamente está relacionada con la política porque los derechos humanos es algo político, pero una política partidaria, ¿no volviste a eso o qué sucedió con esa parte de tu vida? No, cuando yo salí del secuestro me ocurrió lo que le ocurre a los ciclistas, por ejemplo, que van en un pelotón. Digamos que yo pinché porque pinché 7 años, me tuvieron secuestrado y por fuera de las posibilidades de hacer política electoral o de participar en procesos electorales. Quienes iban conmigo en el lote, pues luego llegaron a ser senadores, gobernadores, alcaldes. Yo había sido alcalde de mi pueblo, pero pues como todo en eso, yo quería ser gobernador de mi departamento o quería ser senador de la República. No se pudo porque me quedaron faltando unos poquitos votos y luego ya decepcionado de todo esto, la forma de hacer política en Colombia, de unas estructuras muy complejas, yo decidí marginarme y crear la fundación
dedicarme al derecho penal, a defender víctimas de las injusticias del régimen judicial colombiano y, y entonces a esas actividades me dedico de manera principal. A la política no he vuelto a participar ni quiero participar, pues obviamente como ciudadano sí opino, como ciudadano elijo, sí, pero ya no quiero ser elegido para ningún cargo público. Digamos, pues como todo ciudadano trata de elegir a los mejores candidatos para la presidencia, el Senado o alcalde de la localidad. Eso pues es un deber ciudadano votar y elegir a los mejores o al menos malo. Entonces eso es lo que hago, pero electoralmente ya no participo ni quiero formar parte de nada. Sigifredo, ¿qué tal? Te habla María. Esta pregunta quizás lo que quieras responder, si es que la querés responder, pero durante esos años en los que estuviste secuestrados, ¿cómo eso impacta en tu entorno cercano, en tu familia? Que entiendo que también ahora con la fundación eso lo deben trabajar con las familias de las personas secuestradas, porque entiendo que es un efecto que digamos que trasciende a las personas que están sufriendo eso y porque quienes están esperando a los familiares también lo sufren. ¿Cómo se vivió en tu entorno? No, pues ya después de que regresé, pues me di cuenta que los familiares sufren más que uno, porque imagínate, por ejemplo, mis hijos tenían 11 y 9 años cuando me secuestraron y cuando yo regreso ya tenían 20 y 18, 17 y 19. Ellos vivieron su adolescencia sin su papá. Me tocó oírlos crecer a través de la radio. A nosotros nos daban un radiecito allá para cada grupo de 4 secuestrados y a través de allí había una emisora donde mandaban mensajes nuestros familiares y allá los escuchábamos. Entonces es muy duro oír crecer a los hijos, no poderlos ver sino oírlos crecer. Que estoy cumpliendo 12, que estoy cumpliendo 13, 15, 17, que ya tengo la primera novia, que gané el año, que he tenido problemas con una materia, que tal cosa. Uno, sí, igual que tu mamá no le decían si se enfermó, si murió, no se sabía absolutamente nada. Los minutos eran muy cortos para unos mensajes muy parcos, muy breves, también a veces hasta prudentes. Entonces uno no sabía nada y uno al menos escuchaba estos mensajes, pero ellos no sabían nada de uno. Y entonces no sabían si uno estaba muerto, vivo. Para ellos almorzar con el vacío ahí en la mesa era espantoso. Los hijos sin una guía, sin un papá, fue muy duro para ellos. Las mujeres como Penélope esperando a sus esposos. Y entonces, y pues todo lo que sucede en 7 años, imagínense, toda una vida pasa en 7 años. Si usted se pone a ver usted hace 7 años dónde estaban, seguramente estaban haciendo otras cosas. Y pues todo eso nos ocurrió a nosotros, fue muy duro, pero bueno, ya regresamos. La adversidad es una escuela que forma el espíritu, lo hace muy fuerte y toda esta resiliencia sirve para mejorar como ser humano, como persona, para que lo que, lo que, lo que no nos mata nos fortalece, por ahí, dicen por acá los abuelos. Entonces, creo que esta situación tan dura nos fortaleció, nos hizo conocer el inframundo del olvido, el inframundo de la crueldad, donde el espíritu se levanta con mucha humildad, pero también con mucha fortaleza. Sigifredo, te quiero hacer 2 preguntas en una. Si con el tiempo supiste dónde estuviste, si alguna vez te han señalado por qué cerro, por qué monte, por qué selva, por qué montaña habrás estado, o si en realidad ustedes estaban en movimiento constantemente. Cuando hablo ustedes, hablo en aquel momento con tus 11 compañeros como diputados al principio. ¿Cómo fue eso? Porque uno dice... Sí, nosotros, nosotros, perdón, estábamos más o menos ubicados, sabíamos por qué zona nos tenían. Por ejemplo, siempre supimos que estuvimos en el Pacífico colombiano, en la zona comprendida entre Buenaventura y Tumaco. Es una selva
la segunda región más lluviosa del mundo y una selva supremamente hostil, eh, selva con un clima muy complicado, muy difícil, y sin embargo, pues logramos sobrevivir. Eh, entonces nos tuvieron por municipios de Argelia, Cauca, de Cumbitara, Nariño, de todos estos lugares. Magüí, Payán, bueno, por todo eso, el Charco, Nariño, todo eso lo atravesamos. ¿Siempre estaban en movimiento o simplemente estaban en un lugar fijo y Siempre ya? estábamos en movimiento. No, por razones de logísticas y de la guerra, sí, ellos nunca permanecen más de 3 días en un mismo lugar porque alguien que pueda verlos da unas coordenadas y allá llegan, los bombardean. Entonces siempre hay movimiento y así sea un cambio simple de montaña, desubica al enemigo. Entonces los guerrilleros siempre se están moviendo. La guerra de guerrillas está caracterizada por la movilidad casi que cotidiana. Entonces permanentemente los estaban moviendo. Había excepciones cuando estaban seguros en una zona donde tenían control y dominio territorial, pues ahí podíamos durar 8, 15 días, pero normalmente los campamentos cambiábamos siempre de campamento casi a diario. Éramos como nómadas, como animales nómadas. Quien hablamos es colombiano, él es Sigifredo López Tobón, él es abogado, tiene magíster en penal y criminología, tiene una fundación. Hoy estamos hablando porque en el año 2002 fue secuestrado junto a otros 11 diputados. Para nosotros como Fase Cero desde Argentina nos parece muy interesante la historia, y quiero quedarme con esta pregunta, Sigifredo. Esa mañana que vos te despertaste, al menos los datos que yo manejo son el 5 de febrero del 2009, cuando fuiste liberado técnicamente. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Te creíste? ¿Sabías? Cuando te dijeron vení que nos vamos, ¿cómo fue ese día? ¿Sentiste algo raro? ¿Las sensaciones que te generaba? ¿Lograste creer que ibas en libertad? En diciembre 21, mes y medio antes, en la radio anunciaron que me iban a dejar en libertad. Esto ocurrió debido a que año y medio antes ellos en un error militar habían asesinado a todos mis compañeros, y al conocerse la noticia de este vil asesinato, de este crimen de guerra, los colombianos salieron por millones a marchar en todas las ciudades y en el exterior a decir no más FARC, a decirle a las FARC que estaban en contra de la violencia, de ese asesinato, de sus formas crueles de comportamiento, y prácticamente darle licencia al gobierno del presidente entonces para que por la vía militar exterminara y acabara con este grupo de asesinos. Entonces, eso los desprestigió políticamente tanto que ellos entendieron que no tenían ninguna posibilidad de política de llegar al poder, y ese fracaso político fue el que hizo que tuvieran que hacer una negociación política y acordar condiciones favorables para esa negociación, debido a que no tenían ninguna opción de ganar la guerra. Ningún grupo rebelde ha llegado al poder sin el apoyo popular, y en ese momento en que asesinaron a mis compañeros perdieron todo ese apoyo popular. Se convirtió en un grupo detestado por la sociedad colombiana, a tal punto que después del acuerdo de paz, estos tipos no llegaron ni siquiera a 50.000 votos. Entonces, lo que tienen es un rechazo popular enorme. Ellos acordaron en su negociación que iban a tener 2 periodos en el Congreso, pero pues eso formó parte de la negociación y por eso están allá. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual están todavía en el Congreso, pero la verdad es que no les veo
ninguna opción política. Y contame, esa mañana, ¿cómo iniciaste? ¿Te despertaron? ¿Fue a la madrugada cuando comenzaste a tu camino a la liberación? Sí, para terminar la respuesta. Entonces eso lo anunciaron en diciembre y se demoraron en la parte logística mucho tiempo preparando pues las condiciones de seguridad para hacer mi entrega a la Cruz Roja Internacional, con un helicóptero de bandera brasileña, llegado a la selva y ahí me recogieron. Sí, claro, me parecía mentira, imagínese después de 7 años, cuando salí de esa selva, pues, entonces fue sí, pues parecía mentira, y volver a ver a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, pues, eso fue el día más feliz de mi vida, definitivamente. Y bueno, hoy tu presente te tiene como abogado defensor, te tiene con tu fundación, para ir entrando al final de la charla y para también liberarte, porque imagino que no debe ser nada sencillo. Contanos hoy en qué se desempeña tu fundación, cuál es el rol y por qué creaste lo que creaste. Porque lo que me pasó a mí le ha ocurrido a muchos ciudadanos colombianos. Las cárceles colombianas están llenas de inocentes. Aquí la Fiscalía, desafortunadamente, es la principal fábrica de testigos falsos. Aquí la Fiscalía abusa de su poder y coge a personas que están condenadas y les ofrecen mejores condiciones para cárceles condiciones carcelarias mejores a las habituales, porque aquí las condiciones carcelarias son horribles. Entonces les ofrecen mejores condiciones a cambio de que digan que alguien cometió un delito, así no lo haya cometido. Y esas personas son capaces ¿sí? Pues imagínense un tipo condenado a tantos años, no le importa mentir porque unos años más de una condena no les sirve de nada. Y ellos, sí, simplemente logran mejores condiciones carcelarias y los utilizan. Por ejemplo, los casos, hubo testigos que actuaron en mi contra, que han sido testigos utilizados por la Fiscalía en 5 o 6 casos más. Hubo testigos que se habían desmovilizado 3 y 4 veces, cuando la ley solamente permite la desmovilización. Hubo muchas cosas que ocurrieron y que dejaron al desnudo las evidencias de una mala administración de justicia, de una pésima administración de justicia. Eso fue lo que ocurrió y desafortunadamente pues eso le ha ocurrido a muchos ciudadanos en Colombia y por esa razón es la razón de ser de la... Sigifredo, te queremos agradecer tu tiempo, ojalá que sigas trabajando fuerte, que logres objetivos que te has propuesto, imagino, y que bueno, que uno cree, ¿no?, escuchando siempre a la distancia, que la política es el mejor camino para cambiar la política, y escucharte a vos decir que a la política no volvés más tiene todo sentido. Correcto, a ustedes muy amables, muchísimas gracias por la invitación y fue un placer compartir este rato con ustedes. Saludos a toda la audiencia de Fase Cero. Así pasaba la entrevista con Sigifredo López Tobón. Recordemos, él actualmente es abogado, recibido en la Universidad de Santiago de Cali, tiene magíster en Derecho Penal y Criminología. Hablamos con él porque en el año 2002 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, mejor conocida con su sigla FARC. Por entonces era diputado por Valle de Cauca. Esto sucedió el 11 de abril del 2002, decía, junto a 11 diputados más, fue secuestrado. La historia luego estaría escrita solamente por él, porque fue el único que sobrevivió y estuvo 7 años secuestrado por esta fuerza. Fue liberado y nuevamente en el año 2012 el propio Estado lo consideró como un autosecuestro. Tuvo una inmediata aclaración 3 meses después y el mismo Estado que lo había acusado de esa falsa injuria le pidió disculpa públicamente. Así que esa es la historia de Sigifredo López Tobón y vos lo escuchaste aquí en Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.